Tenga una buena salud mental sin medicamentos. Te invito a que se suscribas. Estamos subiendo videos para que tu salud dependa únicamente de ti mismo. No dependa de un profesional o no dependa de que tengas buen dinero para pagar estos o para llenarte de medicamentos. Los medicamentos psiquiátricos o la suspensión o inclusive la administración de estos puede agravar cuadros psiquiátricos con el abordaje que la medicina actualmente tiene con los pacientes, donde el enfoque mental de una enfermedad psiquiátrica se basa en el uso de medicamentos. Inclusive, en muchos países se permite que la publicidad en televisión diga: si te sientes deprimido o con ansiedad, este medicamento te puede hacer sentir bien. Pensando en que un medicamento va a solucionar un problema emocional sin manejar la causa que lo llevó, ese es el error que lleva a que tengamos los resultados que tenemos hoy en día con la salud mental. Importantísimo desde el abordaje de la medicina funcional y de la medicina natural holística tratar la causa del problema. Y buscar la causa, no me refiero únicamente a los problemas emocionales, porque hay tres causas básicas de los problemas psiquiátricos. Primera causa, problemas metabólicos. Yo he tenido muchos pacientes con problemas de la tiroides que llevan a una depresión, o problemas de ansiedad por un hipertiroidismo, o problemas de una resistencia a la insulina que hacen que la mente piense y de vueltas, o problemas de la glándula suprarrenal que hace que el paciente también tenga una baja tolerancia al estrés. Obviamente que hay problemas psiquiátricos que se desencadenan por problemas emocionales. Desde que se murió mi papá, se me murió mi esposa, desde que se me murió un hijo, empezó un episodio de ansiedad después de un accidente. O peor aún, que es más común todavía, el estrés. No, es que tenía un jefe abusador que nos exigía demasiado y resulta que llegó un momento en donde no aguanté más y tiré la toalla y empezó la enfermedad psiquiátrica. ¿Ustedes creen que tiene lógica que un tema de estos, donde el origen de estos tres cosas no se maneje y que solo tomando una pastillita que inhibe la recaptación de serotonina o un ansiolítico va a hacer que el paciente se cure? Puede ayudarle. Y aquí yo quiero que tengan en cuenta que dentro del abordaje que siempre les he hablado es que una medicina debe ser humana para tratar seres humanos. No somos seres biológicos únicamente. Si no tratamos la causa, esto no va a mejorar. Muchos estudios de los que salen para que se pueda llegar a tener éxito terapéutico con medicamentos psiquiátricos, resulta que no superan el efecto placebo. Y muchos laboratorios que investigan en medicamentos psiquiátricos ocultan muchos resultados negativos que con el paso de los años hace que muchos medicamentos digan: este medicamento se decidió suspender. ¿Por qué? No, porque se incrementaba el riesgo de suicidio cuando estamos tratando salud mental. Aquí es donde yo les recomiendo a ustedes, si usted o su mamá o su hermano está con un problema psiquiátrico, es importante que te evalúe un psiquiatra, pero que al mismo tiempo, ojalá se haga una psicoterapia y se empiece a manejar las causas emocionales, metabólicas y el estrés. Y esto nos va a dar la expectativa de poder llegar a suspender medicamentos, a llegar a un momento en el cual no necesiten ningún medicamento. Porque el abordaje de la medicina psiquiátrica está en que casi de por vida puede que el paciente tenga que tomar estos medicamentos. Hay un libro que me parece que es muy interesante. Se llama El dinero detrás de la locura. En este libro hablan cómo en el año 1985 se empezó a ver que los medicamentos antidepresivos que se utilizaban tenían muchos efectos secundarios y los psiquiatras tenían cada vez menos consultas. Que los medicamentos que son para el manejo de las enfermedades mentales solamente fueran formulados por psiquiatras. Y entonces, en este libro se explica cómo en el año 85 se tenía ventas en medicamentos psiquiátricos 600 millones de dólares al año. Y cómo en el año 2022 las ventas son de
40 billones. Los que no saben qué es billones es 1 millón de millones, o sea, 40 billones de dólares en solo el año 2022. Bueno, uno dice, sí, es que ha aumentado la población, la discapacidad y las incapacidades que generaban las enfermedades psiquiátricas en el año 85, comparadas con las discapacidades y las incapacidades que generan las enfermedades psiquiátricas actualmente, es notoriamente muy cambiada. Hoy en día hay mucha más discapacidad e incapacidad, donde podríamos decir de que los medicamentos realmente no están cambiando y solucionando un problema, sino que están transformando un problema en otro problema. Y esto es lo que quiero que tengan presente, y les voy a dar unos tips que podríamos decir que son los 4 para que un paciente tenga una salud mental, ya sea si usted sufre una enfermedad mental, psiquiátrica, o ya sea que su mamá, su papá, sus hermanos tengan una enfermedad psiquiátrica. ¿Cómo hacer para no nosotros llegar a tener estas enfermedades por todas las posibilidades genéticas, emocionales, sociales, que llevaron a que se manifestara en su familia? Comencemos con la primera, el ejercicio. Miren, tengan presente que una investigación de la Universidad de Duke hizo una investigación de pacientes que estaban recibiendo medicamentos psiquiátricos antidepresivos, otro grupo medicamentos para la ansiedad, y resulta que se hicieron dos grupos inicialmente, con una muestra grande de pacientes que se investigó. En un grupo solo tomaban medicamentos psiquiátricos y en otro grupo medicamentos psiquiátricos junto con ejercicio. Resulta que se dieron cuenta que a las 6 semanas de hacer el tratamiento y de generar estos hábitos, los pacientes que hacían ejercicio junto con medicamentos psiquiátricos tuvieron una mejoría en su depresión. ¿Y cuánto era de ejercicio? 30 minutos 3 veces a la semana. Lo llamativo del estudio es que se dieron cuenta que muchos de los pacientes que estaban haciendo medicamentos con ejercicio confesaron, y esto era un común denominador, se sentían tan bien que suspendieron el medicamento. Por lo tanto, se hizo después un tercer grupo de los pacientes que habían suspendido por ellos mismos el medicamento haciendo ejercicios después de la sexta semana, donde se llegó a demostrar que los pacientes que habían suspendido el medicamento y que continuaron con una rutina de ejercicio con esas características de horario, después de 6 meses sin medicamento y con su rutina de ejercicio, el 90% no tuvieron recaída en su problema psiquiátrico. Obviamente que es muy difícil hablar que un ser humano con solamente ejercicio se puede mejorar, cuando ya hemos hablado que hay causas metabólicas, emocionales y estrés. Y aquí es donde quiero que tengan presente que el ser humano no es tan simple como para hablar de un estudio científico. Segunda cosa, la meditación. Miren, se ha demostrado científicamente que la serenidad aumenta la voluntad, aumenta la expectativa para que las cosas funcionen bien hacia futuro. El yoga, que es podríamos llamarle que es un intermedio entre el ejercicio y la meditación, se ha visto que incrementa los niveles de GABA natural que produce tu cerebro, hace que se disminuya la depresión y la ansiedad. Entonces, ¿qué tal si tú tienes un riesgo, empiezas a practicar yoga con un maestro en yoga? Puede ser muy beneficioso. Tercera cosa, el sueño. Miren, de las cosas que más sacrificamos en la vida actual es el dormir. Muchas personas piensan que el dormir no es tan importante y sacrifican el sueño por trabajo. O se ponen a ver una serie de televisión y dejan de dormir simplemente porque es que es más entretenido la serie de televisión, pero el sueño es fundamental. Dentro del manejo psiquiátrico hay muchas enfermedades que no se saben cómo manejarse, pero el abordaje psiquiátrico de la mayoría de crisis es ponerlos a dormir. Mientras el paciente duerme, todos los neurotransmisores empiezan a organizar, a cuadrar todo el desorden que hay en el cerebro, haciendo que los pacientes se mejoren durmiendo. ¿Qué tal si nosotros tenemos unos buenos hábitos de sueño, donde durmamos de 7 a 8 horas todos los días y que cuando nos levantemos con energía? Les recomiendo que vean nuestros videos. Acá está el link para que vean el video Cómo dormir mejor, donde les explicamos tácticas que nos pueden ayudar a mejorar el sueño. Y el cuarto pilar, y no el menos importante porque lo dejo de cuarto, la alimentación.
Es lógico, es coherente que y se ha demostrado de que un paciente que no se alimenta bien, estos pacientes que se alimentan en una dieta rica en aditivos, colorantes, conservantes, y fumigantes y fertilizantes que se encuentran en todos los alimentos, estos pacientes tienen más riesgo de enfermedades psiquiátricas. Está demostrado que el azúcar genera inflamación crónica y que también tengamos en cuenta que hay un estudio del año 2004 del British Journal of Medicine donde habla que en niños que tenían susceptibilidad para la esquizofrenia, simplemente suspendiéndole el azúcar y los lácteos, se disminuyó en un 50 a 70% la tendencia a formar esquizofrenia. Aquí nos dice esto muchísimo y en los pacientes hay otro estudio que nos habla de que las crisis de esquizofrenia se disminuyeron cuando el paciente suspende lo mismo, lácteos y azúcar. Y aquí es cuando se habla que cuando hay muchas enfermedades psiquiátricas y se les evalúa, obviamente que no es fácil hacer ni es económico, sensibilidad de la insulina a nivel del cerebro, se ha visto que estos pacientes tienen como una resistencia a la insulina y una elevación de la insulina, o sea, un problema metabólico, y que esta elevación de la insulina con resistencia a la insulina a nivel cerebral genera ira, ansiedad y pánico. Y en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, tiende a haber una falta de sensibilidad a la insulina. Por esa razón es que enfermedades como el Alzheimer en medicina funcional se le llama la diabetes tipo 3. Es como si las células cerebrales no fueran sensibles a esto y esto hace que se empiecen a degenerar con el paso del tiempo. Otra de las cosas fundamentales que se ha visto que tiene una gran influencia sobre enfermedades psiquiátricas es el DHA, que es un tipo de omega 3 que sirve para mejorar el cerebro. En pacientes con una dieta rica en DHA, con enfermedad psiquiátrica y para prevenir enfermedades psiquiátricas, se ha visto que hay una mejoría notoria en el caso sin necesidad de uno llenarlo de medicamentos. Los aminoácidos que dependen de un buen ácido en el estómago resulta que son fundamentales. Uno de los más famosos es el triptófano. Entonces, si yo les recomiendo a algún paciente un producto natural para mejorar el sueño, podría ser el 5-hidroxitriptófano, que nos puede ser útil para las depresiones, las ansiedades y los insomnios, porque es el precursor de la producción de melatonina y de serotonina. Es mucho más lógico que en la alimentación tú te puedas sanar. Y si tú buscas alimentos que tengan triptófano, tenemos muchos, pero si no tienes un buen ácido en el estómago que se encargue de sacarle esos nutrientes, pues no hacemos nada. Y uno de los comodines que se ha vuelto, según las últimas investigaciones, la vitamina D3. Miren, en la medida que nos conectemos con la luz del sol, con la exposición al sol, que es fundamental para nuestra salud, vamos a tener mejores niveles de vitamina D3. Eso es una forma en la cual nosotros podemos llegar a tener resultados exitosos con simplemente hábitos como exponerte a la luz del sol, que sería maravilloso que tú tuvieras ese hábito. Hay una revista que se llama Archives of Psychiatry, donde habla que los niños que tienen mejores niveles de vitamina D3, también disminuyen el riesgo de esquizofrenia, también con familiares y con la tendencia genética a esquizofrenia. Recuerden que los niveles de vitamina D3 deben estar entre 50 y 70 y que los valores de medicina convencional dicen que lo normal es de 30 a 100. Pero entonces 31 es normal. No, entre 50 y 70 es ideal tanto en un niño como en un adulto. Ya si se tiene una enfermedad crónica o una enfermedad autoinmune, entre 70 y 100. Entonces, esta es una cosa fundamental. Y por último, y no menos importante, la homocisteína. Hemos hablado una cantidad de videos que los pueden buscar en nuestro canal de YouTube sobre la homocisteína, que es una prueba que me mide la metilación y resulta que puede ser directamente proporcional la salud mental de un paciente cuando el paciente tiene niveles de homocisteína menores a 7. Tengan presente que la homocisteína me mide la capacidad de su hígado de sacar toxinas y de inactivarlas, también de desactivar neurotransmisores y hormonas que cuando perduran en su cuerpo van a generar otros efectos que pueden ser inadecuados y que se pueden manifestar como hiperideación, como miedo, inseguridad, falta de confianza en sí mismo. Entonces,
tengan presente que la homocisteína hay que hacerse como examen de rutina y nos puede ayudar a prevenir. ¿Y cómo se puede corregir si tengo la homocisteína mayor a 7? Los germinados son maravillosos. Las vitaminas metiladas como el metilfolato, metilcobalamina, pueden ayudarte muchísimo. Y la betaína, que si bien la utilizamos para problemas de hipocloridria, se encuentra en muchos alimentos que puedes buscar en nuestros videos sobre la betaína. Y otra de las cosas que normalmente nos han vendido, que la sal es mala para la presión arterial, pues hay estudios científicos que hablan cómo las deficiencias de sodio pueden generar depresión cuando están asociadas a deficiencia de magnesio. Entonces no se trata de suspender la sal, sino de consumir magnesio, sal que tenga potasio y que tenga sodio, y podemos tener esos tres electrolitos fundamentales, un adecuado balance hidroelectrolítico que va a mantener una buena hidratación, una buena salud corporal. Espero que sea de gran utilidad este video para tu vida y que lo puedas poner en práctica en tu vida cotidiana para que tengas una buena salud mental y no dependas de un medicamento que decía uno de mis colegas que cambia locos por sonsos. Eso es una cosa súper ilógica. Si te interesa una consulta médica conmigo donde te mandaré jugos verdes, alimentación específica para tu caso, exámenes de laboratorio, productos naturales, el contexto emocional fundamental, cambio de hábitos fundamental para lo que estamos hablando, nos puedes escribir por WhatsApp a este número que mis asistentes se pueden guiar en el proceso de una consulta médica conmigo. Si no tienes el dinero, no te preocupes. Toda la información que yo comparto es para que las personas que no tengan recursos puedan em, utilizar esos conocimientos a su favor sin tener que gastar mucho dinero. Te quiero muchísimo. Chao.